Good morning, everybody. First of all, thank you all very much for coming today. We know it's hard. It has been 5 days already, so thank you very much for attending to this 5th day of course of the comprehensive neuroscience course. So today it will be a multicultural day or multilanguage day because we have many speakers that are from different countries. So I will be speaking in English. The first talk actually is in Argentinian, so yeah. So it's a very big pleasure for me to introduce Franco Mir. He's a very good friend of all of us, here in Concepcion. He was born in Córdoba, Argentina, and he is a biologist. He's from as a biologist and PhD in biological science from the University of National University of Córdoba. Yeah. And actually, right now he's assistant professor at the Universidad Nacional de Córdoba. And in his CV, that is very interesting to analyze because it's huge, long, very long. He has done many organization of different courses, symposiums, and conferences. And most of it, has been focused on Bulgarization. This is Bulgarization? Popularization. I'm sorry, Bulgarization. Yeah, you say Bulgarization in French. Sorry. So yeah, I'm sorry. So popularization of science. He has done more than 50 extension activities in this sense, and he has been focused on the theater and as a strategy in order to teach science. That is quite amazing, actually. And also he has been focused on the neuronal differentiation in sex. So we still continue talking about sex today for the people who missed yesterday's talks. And he is the leader of the TV program that is named Curiosos por Naturaleza. So if you have a chance to see it, it's really amazing. I completely, how do you say? Yeah, encourage you to see it. Yeah. So without any more extension, so I will leave you with Franco Mir. Muchas gracias. Bueno, ¿está todo bien con el micrófono? Espectacular. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias a los organizadores. Para mí es, aparte de un honor estar en esta universidad, no es la primera vez que vengo, hace mucho tiempo estuve acá haciendo una pasantía, estuve 9 meses viviendo en Concepción, tienen una universidad hermosa, una ciudad hermosa y me encanta estar de nuevo acá, gracias por invitarme a venir. Vine como un estudiante de doctorado hace mucho tiempo y venir ahora como profesor de un curso, la verdad que para mí es una locura. Y bueno, gracias por esa invitación. Como decía recién Carola, el tema de mi tesis, en lo que me he dedicado la mayor parte del tiempo, es investigar diferencias sexuales en las neuronas. Sin embargo, a nivel neuronal, a nivel de la biología celular de las neuronas, particularmente las diferencias sexuales en los receptores GABA. Sin embargo, hoy no voy a hablar nada de eso y voy a hablar más bien de diferencias sexuales en general para un público que creo que también es bastante más general y no tan de la biología celular particularmente. Así que para empezar con esto quiero invitarles a ver un pequeño video, muy cortito. Creo que si le doy desde aquí. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y que otros sean lo normal, el Vaticano normal,
el credo en Dios y la virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, épicas, parias menstruales, marlenes, dianas sacayanas, sin Biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Bueno, ella es, a ver si paso por acá, perfecto. Ella es Susy Shock, es una poetisa porteña, búsquenla, tiene un montón de poemas. Ese es uno de los videos que prepara la Universidad Nacional 3 de Febrero, una de las universidades nacionales de nuestro país, que tiene un montón de videos en los cuales los propios poetas leen sus poesías y son videitos cortitos así, les recomiendo que los busquen. Y esta pregunta va para ustedes. ¿Qué nos define como hombre, como mujer? Eso es nuestro RUT, nuestra cédula. El DNI, pucha, se me fue. El DNI le decimos nosotros, Documento Nacional de Identidad. Y la pregunta va para el público. ¿Quién nos define como hombre o como mujer? Y espero alguna respuesta. Y la voy a anotar en el pizarrón. Ah, no sé. Seguro. Bueno, decime para vos entonces, ¿qué te... Biológicamente dos. A ver. Pero biológicamente no le veo tanta diferencia en términos de construcciones, sino que más bien de los productos. Entiendo perfectamente. Pero en términos de género, mucho. Bueno. Según lo que la última vez conté, 7. Bien, pero yo no estoy diciendo cuántos géneros, digamos. ¿Qué define un hombre o una mujer? Y entiendo lo que estás diciendo perfecto y vamos a llegar hacia el final de la charla, vamos a llegar a eso. Bueno, la biología, vamos a poner. La biología, tengo una letra horrible, ya lo sé. La cultura. No ha mejorado nada, en 10 años no cambió nada. La genética. ¿Algo más se les ocurre? El cerebro. Porque como uno piensa que es... Me gustó. Bueno, tenemos varias ahí para pensar, ¿no? Vamos a seguir entonces con esto y les voy a proponer que juguemos un poquito. Y lo primero que vamos a jugar es al tiro al blanco, por eso traje esto acá. Voy a necesitar 3 participantes varones y 3 participantes mujeres. Es bastante binario lo mío, pero voy a necesitar 3 y 3. Voluntarios que quieran jugar al tiro al blanco. 3 varones y 3 mujeres, perfecto, ahí tengo 1 y 1 representante de cada sexo, necesito 3, así que faltan 2 de cada uno. Obviamente, como todo tiro al blanco, uy, se me pasa muy fácil esto de acá, no sé qué estoy haciendo. Ah, ¿está programado para pasar? No, que no se me pase, que si no necesito el tiempo. Bueno, entonces, 1, 2, 3, ¿cómo les va? No, los van pasando porque hay solo 3. Desde acá. No, vas a usar los 3. Desde acá, sí. Ahora no le voy a chuntar, qué vergüenza.
Entonces guarda a la gente de ahí adelante. Lo más al centro que se pueda, tenés que tratar de hacer la mayor cantidad de puntos, obviamente, como cualquier tiro al blanco. Adelante. Ya, pero distancia. Esa distancia de donde te marqué ahí, son 3 pasos. Ahí estás bien. Bueno. ¡Ey! Casi. Bueno, muy bien. 40. Vamos a anotar entonces, permiso. ¡Ay, qué difícil que es sacar las cosas de acá adentro! Vamos a anotar. Las chicas, primero, 40 puntos. Bien. Ven por acá. Ahí estamos bien. Adelante nomás. ¡Esa! ¡Qué decisión! ¡Esa! 100 para las chicas. Bien ahí. Me encantó. Esta chica se las trae. Le vi la actitud, apenas la vi entrar. Ven ahí. Ven ahí, 20 más para las chicas. Perfecto. 160 si no saco mal la cuenta. Yo porque soy pésimo con las cuentas. ¿Vamos con los varones? ¿Quién va primero? ¿Usted, señor? Obviamente, el centro es lo que más vale. Intentemos que llegue ahí. Ven ahí. 60-90, ¿no? ¿Sí? Y 10. 90. Ven ahí. 60 más. ¡Ah! Lo pusieron nervioso, lo pusieron nervioso. Muchas gracias por sentarse. Bien, entonces este es 0, el último. 90 y 60, 150. Seguimos entonces. Vamos a seguir jugando y necesito que para este primer juego todos tienen lapicera y papel a mano, ¿no? Todos tienen lapicera y papel o lápiz y papel, lo que fuera, porque van a tener que anotar un par de cosas. Yo les voy a dar 20 segundos, que acá tengo un cronómetro, y les voy a controlar 20 segundos, ¿sí? Para escribir la mayor cantidad de palabras que, tienen 20 segundos para hacerlo, la mayor cantidad de palabras que empiecen con la letra F, empezando ya. Ahí tengo un cronómetro. Tic-tac, 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 tic-tac. La mayor cantidad de palabras que empiecen con la letra F. 5, 4, 3, 2, 1. Frenen ahí, no me hagan trampa. Ahí quedamos. Vamos con el siguiente juego. En este juego tenemos una figura simple en la columna de las letras A, B, C, D y E, y diseños complejos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uno tiene que encontrar la figura A en qué diseño está escondido. Es decir, lo que vamos a tener que hacer en el juego 2 es poner A1, por ejemplo, si consideramos que esta figura está escondida en este diseño, B1 si consideramos que estamos acá, C2, D1, C, y así sucesivamente. También tienen 20 segundos comenzando ya. ¿Se entendió? Yo voy muy al palo porque tengo una presentación de 75 diapositivas y me han dado 45 minutos nada más. Ya lo sé. 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Vamos con el tercero. ¿Sí? Nombre la mayor cantidad de cosas, y tienen 20 segundos también, que sean de color azul, empezando ya. Vale mi camisa. Cinco, 4, 3, 2,
1, tiempo, no hagan trampa. Siguiente juego. Les voy a mostrar un cuadro con muchas figuras. Ustedes lo que tienen que hacer es observarlas simplemente durante 20 segundos. Por ahora, solamente observar. Solo observamos por el momento. Lindo cuadro. Bien. He sacado una figura. Voy a volver a poner la imagen, va a faltar solamente uno, ustedes tienen que anotar en el papelito qué figura es la que falta, ¿sí? 20 segundos tienen. Las cambié de lugar, sí, porque si no era muy fácil, están cambiadas de lugar. Si no era muy fácil. Sí, si no era muy fácil. 20 segundos, no se quejen ni miren. Se les va el tiempo, como en los exámenes. 5, 4, 3, 2, 1. Último juego. Esta figura que está acá en el recuadro oscuro está girada tridimensionalmente en el espacio y corresponde a una solamente de estas tres opciones, la A, la B o la C. Ustedes tienen que poner cuál de estas tres corresponde a esta figura del recuadro más negro, solo que está girada en el espacio tridimensionalmente. Tienen 20 segundos. Hay que decir, no hay que decir en voz alta. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí frenamos. Normalmente cuando doy esta charla, que la he dado varias veces, las estadísticas las hago con el grupo. Hoy no las voy a hacer con lo del grupo, le voy a traer estadísticas que he hecho en otras oportunidades. Pero para que ustedes después controlen al final de la charla, vamos a ir viendo a lo largo de la charla, vamos a ir viendo la resolución de cada uno de estos juegos. Entonces, al ser humano le ha interesado desde el principio de la historia explicar por qué nacen varones y por qué nacen mujeres, por qué nacen machos y hembras y por qué se divide de alguna manera, de esta manera binaria, la biología, quizás. Demócrito hablaba ya en el 400 a.C. de la semilla preponderante. Él decía si la semilla masculina preponderaba sobre la semilla femenina, nacía un varón, y viceversa, si preponderaba la femenina, nacía una mujer en lugar de un varón. Anaxágoras proponía la teoría de la lateralidad y que decía que dependiendo de qué testículo venía la semilla, nacía un varón o una mujer. Si venía del testículo izquierdo, nacía una mujer, si venía del testículo derecho, nacía un varón. Empédocles proponía la teoría termal y decía que úteros calientes daban origen a machos, mientras que úteros fríos daban origen a hembras. Acá no se ve bien, pero Platón planteó que, de hecho, la primera generación humana estuvo compuesta solamente por hombres, y que aquellos hombres cobardes o mentirosos reencarnaron como mujeres en la segunda generación humana. Aristóteles propuso que confirmó las teorías termales de Empédocles porque vio que los vientos cálidos del norte daban lugar al nacimiento de más cabritos machos que cabritas hembras, mientras que los vientos fríos del sur daban origen a un mayor nacimiento de cabritas hembras que cabritos machos. Además, Aristóteles dijo que el alma le llega al varón a los 30 días de nacidos, mientras que a la mujer le llega recién a los 80 días de nacida. Santo Tomás de Aquino se animó y dijo que la mujer es una massa occasionatus, es decir, un hombre que no ha llegado a buen término. De todas estas teorías, la única que se mantiene en pie es la teoría termal de Empédocles, y por supuesto no para todos los seres vivos, pero sí para los lagartos y sí para ciertas especies de reptiles en los cuales la temperatura a la que se incuba el huevo puede dar origen a machos o a hembras dependiendo de 1 o 2 grados de diferencias en los cuales se está empollando, no se empolla, sino que se incuban esos huevos, ¿sí? Ahí está el biólogo. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta más o menos 1950, donde Phoenix y colaboradores empezaron a hacer experimentos con cobayas embarazadas, en las cuales les inyectaban testosterona. Se han cambiado un poco las diapos cuando le pasamos a esta compo, así que capaz que haya algunas deformidades como esa, pero se ve igual, ¿no? Inyectaban a cobayas embarazadas testosterona y observaban el comportamiento de la descendencia en la adultez. Y lo que vieron era que esas cobayas que habían recibido
las hembras, las hijas hembras de esa cobaya que había recibido testosterona durante la gestación, esa descendencia femenina estaba masculinizada, es decir, tenía comportamientos típicos de machos, tipo como los comportamientos de monta, intentaban montar a otras hembras, eran más agresivas, ¿sí? No presentaban lordosis, que era la característica típica del comportamiento sexual femenino. 30 años después, Gorski y colaboradores encontraron que, de hecho, en el hipotálamo, una región sumamente importante para la conducta sexual de todos los animales en toda la escala zoológica, encontraron un núcleo que es sexualmente dimórfico y le pusieron ese nombre, el núcleo sexualmente dimórfico del área preóptica del hipotálamo, que es de 3 a 7 veces más grandes en los machos que en las hembras. Lo que estamos viendo acá es el cerebro de un macho, donde vemos el tamaño del núcleo sexualmente dimórfico, el tamaño en una hembra, pero lo que vieron también, repitiendo los experimentos que había hecho, Phoenix, es que las hembras que habían recibido esa testosterona durante la gestación presentaban el tamaño del núcleo sexualmente dimórfico, el mismo tamaño que tenían los machos, es decir, se habían masculinizado ese hipotálamo, esa zona, por lo menos, el núcleo sexualmente dimórfico, y tenía el mismo tamaño que en los machos. Esto llevó a plantear una hipótesis sobre la diferenciación sexual del cerebro y se vio que existen periodos críticos en los cuales el cerebro es bastante lábil a la modificación por parte de las hormonas. Y hay una gran diferencia sexual en cuanto a la hormona, al perfil hormonal a la que están expuestos machos y hembras en la vida intrauterina. Los machos, y solo los machos, poseen arriba tenemos la rata y abajo tenemos el humano, poseen entre el día gestacional 18 y el día del nacimiento una gran secreción testicular de testosterona que la hembra no produce. El ovario de la hembra no produce hormonas durante la gestación, recién empieza a producir hormonas, produce pero muy poquitita, y recién produce cuando llega a la adolescencia, es decir, alrededor de los 11, 12, 13 años en las chicas. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, en el caso de los seres humanos también existe un pico grande entre la 9ª y la 24 semana de gestación, también en el día del nacimiento y entre el primer y tercer mes de vida, solamente en los machos y en los machos humanos y no en las hembras. Este periodo crítico de diferenciación hormonal tiene consecuencias en el cerebro de estos individuos, ya que se ha visto que este periodo crítico organiza el cerebro de determinada manera que luego es activado, y se plantea esta hipótesis, que hay acciones que son organizacionales y acciones activacionales de las hormonas sexuales sobre el cerebro, es decir que durante el periodo de gestación hay una sensibilidad en la cual los circuitos cerebrales se organizan en uno u otro sexo, dependiendo de las hormonas a las que estuvo expuesto, y que luego, alrededor de la adolescencia, cuando comienzan a activarse nuevamente el eje hipotálamo, hipófiso gonadal, se vuelven a activar esos circuitos y dan las características típicas del comportamiento de machos y hembras. Se ha visto que muchas de las acciones en realidad de esa testosterona que nosotros habíamos visto que era secretada por el testículo, se deben en realidad a su aromatización a estradiol. Entonces una hormona femenina, el estradiol, típicamente femenina, el estrógeno, termina masculinizando el cerebro a través de la aromatización de este compuesto. ¿Pero qué se vio? Bueno, que normalmente, si nosotros tenemos un macho en este periodo crítico, va a tener en la adultez, va a tener por supuesto en su periodo crítico ese nivel de hormona, normal es el pico de testosterona, cuando llega a la adultez va a tener picos de LH que son pulsátiles, ¿sí? De secreción de LH. LH es una hormona secretada por la hipófisis. Sin embargo, si se castra a ese macho en el momento de nacer y se impide que continúe todo el periodo crítico de diferenciación sexual con altos niveles de testosterona, si le sacamos los testículos no tiene testosterona, ese macho castrado entonces va a tener un patrón de liberación de LH, ¿sí? Que es el típico femenino, que es en ciclos, es decir, una vez al mes tiene en realidad en las ratas es una vez a la semana, tienen un pico de LH responsable de la ovulación,
de las hembras. En el caso de las hembras, una hembra normal que no está expuesta a testosterona porque su ovario durante la gestación no produce grandes niveles de hormona, en la adultez tiene un pico normal cada semana de secreción de LH, es decir, su hipotálamo funciona para que se secrete LH en este pico de manera cíclica, pero si esa hembra es tratada con testosterona durante ese periodo crítico, que se va entre el día gestacional 18 y el día postnatal 10, si la tratamos a los animales en esa época, empieza a tener un patrón de secreción del tipo masculino, es decir, un patrón pulsátil de secreción de LH. Lo mismo ocurría con el comportamiento. Si a un macho normal tiene su fuente normal de testosterona durante el periodo crítico, el comportamiento típico que va a expresar en la adultez es el de monta, tratar de montar a las hembras, y que es el patrón básico de conducta sexual masculina. Sin embargo, si es castrado ese macho dentro del periodo crítico, lo que se observa es un mayor número de lordosis, es decir, una conducta típica femenina que es el arqueamiento de la espalda, desviación de la cola para permitir el ingreso del pene durante la cópula. Una hembra normal que no está expuesta a testosterona durante su periodo crítico va a tener, por supuesto, expresar el patrón típico de las hembras, que es el de lordosis para la cópula. Sin embargo, si esa hembra es androgenizada por medio de inyecciones de testosterona durante el periodo crítico, empieza a generar patrones de comportamiento típico de macho, como por ejemplo el de monta, ¿sí? Entonces esto llevó a plantear una hipótesis de diferenciación sexual del cerebro que asemeja de alguna manera lo que sucede con los genitales externos. Nosotros sabemos que hasta la 6ª semana de vida tenemos una bipotencialidad en cuanto a los genitales del ser humano. Hasta la 6ª semana de vida los genitales están indiferenciados, ¿sí? Si el caso de ese embrión es un macho y lo que presenta es testículos, va a empezar a secretar testosterona, como habíamos visto ya a partir de la 9ª semana de vida, a partir de la 6ª ya empieza a secretar, ¿no? Semana de vida intrauterina, ¿sí? Estamos hablando, todo esto es intrauterina. Hasta la 6ª semana de vida intrauterina, las gónadas están diferenciadas, pero los genitales están indiferenciados. Las gónadas ya están diferenciadas. Si el testículo ya se encuentra presente en la 6ª semana de vida, comienza a secretar testosterona. Esa testosterona va a viajar por el resto del cuerpo y va a llegar hacia, obviamente, este tubérculo genital y va a transformarlo en un pene, ¿sí? Va a soldar el surco uretral y va a formar entonces las características típicas del aparato reproductor masculino, de los genitales masculinos. Hay un paso previo entre la testosterona que se convierte en dihidrotestosterona, que es otra hormona, pero no va al caso, ¿sí? Pero termina dando esto. En cambio, en la mujer, en ausencia de secreciones hormonales por parte del ovario, el ovario no produce grandes cantidades de hormonas durante la gestación, este primordio genital se transforma en lo que va a ser labios, clítoris, labios mayores y menores, y va a dar la anatomía típica de los genitales femeninos. De igual manera, entonces, se propuso que la diferenciación sexual del cerebro partía desde un cerebro bipotencial, con iguales capacidades de dar un cerebro macho o un cerebro hembra, y que la presencia de testosterona por parte del testículo en los machos solamente, a través de su aromatización a estradiol, terminaba masculinizando el cerebro y generando un cerebro que es distinto al de las hembras para poder expresar comportamientos típicos de uno u otro sexo, ¿sí? Este tipo de hipótesis sirvió para explicar un montón de diferencias sexuales que se encontraron sobre todo en el hipotálamo. Como yo les decía recién, el hipotálamo es una estructura importantísima en la conducta sexual de toda la escala zoológica, desde los peces hasta los seres humanos, ¿sí? Y hay un montón de diferencias que acá podemos verlas, que no importa, que tienen que ver con el sistema límbico, con el sistema también hipotalámico. Está el núcleo sexualmente dimórfico, que acá vemos que es más grande, 7 veces más grande en macho que las hembras. El núcleo paraventricular también es más grande en machos que en hembras. Las proyecciones entre el núcleo del lecho de la estrella terminalis y el propio hipotálamo es mayor en machos que en hembras. El tamaño
del propio núcleo medial del lecho de la estrella terminal, pero también hay diferencias a nivel estructural en las propias neuronas. Es decir, las neuronas del núcleo ventromediano del macho tienen más espinas dendríticas, por ejemplo, que las hembras. Incluso la glía de machos y hembras del núcleo ventromediano, un núcleo importante para la conducta sexual en la rata, son distintas en machos y en hembras. Sin embargo, durante mucho tiempo, esta hipótesis clásica de diferenciación sexual del cerebro sirvió para explicar muchas diferencias, pero empezaron a aparecer algunas que no podían ser explicadas mediante este paradigma hormonal. Es decir, las hormonas no podían explicar todas las diferencias que se iban encontrando a lo largo del tiempo. Se encontraron un montón de diferencias que tenían que ver con la bioquímica de las neuronas, con los neurotransmisores, con los receptores que las neuronas expresaban y que no podían ser explicadas por los esteroides gonadales, por las hormonas sexuales, ya que aparecían antes que apareciera ese pico diferenciante de testosterona que aparece recién en la rata en el día gestacional 18. Muy importantes fueron algunos modelos genéticos que arrojaron luz acerca de este tema, que les voy a contar algunos de esos hoy. Existe un ratón, ustedes saben que tenemos cromosomas sexuales que son XY en el caso de los machos, XX en el caso de las hembras, ¿sí? Lo que pasó, o lo que hicieron mediante ingeniería genética, existe un gen, que es el gen SRY, presente en el cromosoma Y, ¿sí? Que es el determinante de testículo. Como el gen SRY está presente en el cromosoma Y, la gónada indiferenciada se transforma en testículo y ese testículo después va a ser el que va a secretar la testosterona durante el periodo gestacional, ¿sí? Entonces el gen SRY se dice que es el determinante de testículo porque es el que va a estar determinando la diferenciación de esa gónada indiferenciada en testículo que luego va a producir hormonas. Lo que hicieron con un ratón transgénico fue lesionar el gen SRY, sacárselo al cromosoma Y, y ahora el cromosoma Y ya no tenía el gen SRY determinante de testículo. Y lo que hicieron luego fue volver a colocar ese gen SRY, pero ya no en el cromosoma sexual, sino colocarlo en un autosoma, ¿sí? Es decir, en otro cromosoma que no tenía nada que ver con el sexo, con la determinación sexual. Entonces, cuando se cruza a una hembra, ese ratón es un ratón macho. Y decimos macho ¿por qué? Porque tiene un cromosoma Y y porque al tener gen SRY tiene también testículo. Cuando es un macho normal, tiene crías, cuando lo cruzamos con una hembra tiene crías, pero vamos a ver que tiene 4 genotipos diferentes en su descendencia. Tiene, y vamos a decir macho y hembra dependiendo si tiene o no testículos ahora. Va a tener 2 tipos de hembra. Una hembra que no va a poseer testículos, porque si bien le tocó el cromosoma Y de su papá, no le tocó, en la segregación al azar de los cromosomas, no le tocó el gen SRY. Por lo tanto, como no tiene el gen SRY, no se genera un testículo en este animal. Entonces, es una hembra, tiene ovarios, tiene vagina, pero sus cromosomas son cromosomas típicos masculinos, XY. El único gen que no tiene, del macho, sería el gen SRY. Tiene una hembra normal, igual que su madre, y el macho va a tener un macho igual al papá, el cromosoma Y con su gen SRY tiene testículo, y también va a tener un macho que va a tener testículo, pero que no va a tener un cromosoma Y, sino que va a tener un cromosoma X, ¿sí? Entonces vamos a tener individuos creciendo en un ambiente hormonal típico de hembra, ¿sí? Pero con cromosomas sexuales de macho, y vamos a tener individuos creciendo en un ambiente hormonal típico de macho, porque tiene el gen SRY, pero con cromosomas típicos de hembra, ¿sí? Cuando se analizan esos animales, se encuentran que un montón de diferencias sexuales son debidas no a las hormonas, sino a los cromosomas sexuales, ¿sí? Entonces, ya no podemos decir que son solamente las hormonas las que diferencian el cerebro, sino también los cromosomas sexuales están diciendo algo muy importante en ese tema. Otro interesante ejemplo
fue el pinzón ginandromórfico. En una colonia de un laboratorio nació este individuo que tiene, como ustedes podrán ver, el diamante mandarín, le decimos en Argentina, no sé cómo se conoce acá, este pinzón. El macho de estas especies tiene el cachete colorado y barba le digo yo, pero bueno, barbita así como de color blanco y negro. La hembra tiene el cachete gris y no posee barba. Este individuo tiene exactamente la mitad del cuerpo dividida en dos, la mitad macho y la mitad es hembra. Nació al azar, nació sin querer en una colonia de un laboratorio, no me acuerdo de dónde es este grupo, pero bueno, nacieron ahí. Cuando fueron a ver el cerebro, vieron que el cerebro también estaba dividido a la mitad. Los genes que eran de macho se expresaban en un lado y los genes de hembra no se expresaban en el otro, y así con el otro, así también con los genes que tenían que ver con los cromosomas, perdón, de los cromosomas de macho. Estos son los cromosomas hembra, vemos que acá no están. Los cromosomas de macho, vemos que están, los genes presentes en el cromosoma de macho están más presentes en el lado derecho que en el izquierdo. Entonces, los cromosomas también están diciendo algo acerca de la diferenciación sexual del cerebro. ¿Sí? Como les habíamos dicho, existe un gen, que es el SRI, que es el determinante de testículo, y se plantea ya una nueva hipótesis porque esta diferenciación sexual del cerebro no podía ser explicada solo por hormonas, sino también por la genética. ¿Sí? Entonces, a partir de una diferencia genética, XX en el caso de las hembras, XY en el caso de los machos, eso va a dar el origen a diferencias también hormonales, que van a volver y que van a sumar diferencias a las diferencias genéticas que ya estaban viniendo a marcar o a decir cosas en cuanto a la diferenciación sexual del cerebro. Sin embargo, hay un tercer factor que no se estaba teniendo en cuenta y que era los efectos del ambiente, y que gracias al advenimiento desde hace unos 10 o 15 años atrás de la epigenética, en donde se puede modificar, ¿sí?, la expresión de ciertos genes a partir de modificaciones de la cromatina del DNA, expresar o reprimir ciertos genes, también estaban ayudando a la diferenciación sexual del cerebro. Se ha visto, por ejemplo, que las madres proveen de mayor cuidado maternal a sus crías macho que a sus crías hembras. ¿Sí? Eso normalmente lo hacen así. Si uno lograba que las madres estas se volvieran anósmicas, destruyéndole el epitelio nasal o químicamente o mecánicamente, es decir, que ya no podían reconocer cuál era el macho y cuál era la hembra, y proporcionaban y cuidado por igual a machos y a hembras, cuando veían en el adulto aquellos machos que habían recibido menor cuidado maternal tenían alteraciones en el eje hipotálamo hipófiso adrenal, es decir, en sus reacciones al estrés. ¿Sí? De hecho, se vio que tenían disminuida la expresión del receptor de glucocorticoide en el hipocampo y presentaban mayores niveles de ansiedad que los machos que habían sido criados por su madre, que les había proporcionado el cuidado normal que le generan a los machos, a diferencia de las hembras. Entonces existe otro nivel más de determinación sexual, y en el caso de los humanos llega a su máxima expresión, y que es el de la identidad sexual, y que recién salió ese tema, ¿no? La identidad de género. De hecho, en los 70 se consideraba que la identidad de género, la identidad sexual, era pura y exclusivamente un factor social, puramente cultural. De hecho, un sexólogo muy conocido, John Mooney, lo que hizo fue, en un momento, un bebé que le tenían que hacer una cirugía en el pene por una fimosis, un bebé de 6 meses, le tenían que hacer una cirugía en el pelo por una fimosis. Algo salió mal en la cirugía, que ablacionaron el pene, le cortaron el pene. Entonces lo que dijeron, el médico el sexólogo le dijo a la familia, bueno, no, lo que vamos a hacer es castrarlo, quitarle los testículos, hacerle una vaginoplastía y lo vamos a criar como mujer el resto de su vida. Los padres de esta criatura decidieron hacerlo así, lo criaron como una nena toda su vida, y a lo largo del tiempo, este nene, voy a decir, porque finalmente él decidió vivir su vida como un varón, empezó a generar rechazo a
su identidad. Él decía, no se sentía mujer, por más de que lo vestían de mujer, por más que tenía una vagina y demás, hasta que alrededor de los 13 años, cuando entró en la pubertad, se le hizo imposible, entonces los padres tuvieron que contarle toda la verdad. A los 18 él pidió le hizo un juicio mediante a sus padres, al médico y demás, pidió una reasignación de sexos, hizo una faloplastía, volvió a tener pene y vivió el resto de su vida como un varón, porque él se sentía varón. Entonces estamos viendo de que sí, el ambiente tiene mucho que decir, tiene muchísimo que decir, como así también la biología en cuanto a la diferenciación sexual de las personas. Pero existen solamente dos sexos, y esto es lo que estábamos hablando recién hace un ratito antes de empezar. Lo cierto es que para los seres humanos, no. Nosotros podemos tener todos los sexos que querramos. Podemos ser todos los que querramos. De hecho, en muchas culturas, Samoa, India, Pakistán, Bangladesh, Tailandia, tienen un tercer género que es distinto al macho y a la hembra, al varón y a la mujer. Y cualquiera de ellos, ya sea los Isra, las Fafafines, los Katy Boys, cualquier varón que tenga relaciones con ellos son considerados heterosexuales, porque se considera culturalmente que hay más de dos géneros, no solamente dos. Por lo tanto, la identidad de género es un factor bastante cultural. La nueva hipótesis de la diferenciación sexual del cerebro propone que a partir de una constitución genética XX que va a llevar hacia el lado femenino, o una constitución genética del tipo masculina por los cromosomas XY, nos va a llevar para un camino o hacia el otro. Sin embargo, existen a lo largo de todo el desarrollo variables que van a ir modificando este patrón, digamos, de macho o hembra, y van a realizar en realidad una escala fenotípica, ¿sí? En donde las hormonas, los genes y el ambiente en el cual se cría una persona, un individuo, un animal, lo que sea, nos van a terminar dando una escala de desarrollo, desde el desarrollo en adelante. E incluso existen variables compensatorias que intentan no diferenciar tanto a machos y a hembras, porque si no terminarían siendo hasta dos especies diferentes, se cree, si no existieran estas variables compensatorias, que son variables compensatorias genéticas y biológicas. Pero existen diferencias sexuales en el cerebro de hombres y mujeres. Yo les voy a contar un par nada más, porque sé que no tengo nada de tiempo, ya me pasé, ¿no? ¿No? Ah, bueno, porque no tengo nada de tiempo, pero bueno, les voy a contar un par de diferencias sexuales en cuanto a hombres y mujeres, y yo quiero que lo que sepan ahora, que lo que les voy a contar son todas diferencias en el promedio de lo que sea. Si nosotros tomamos, por ejemplo, la altura de las mujeres en esta sala, vamos a ver que la altura promedio de mujeres es más o menos 1,60 m. Si tomamos la altura promedio de los varones, es más o menos 1,78 m. El Feña la tira para arriba, pero bueno, es un outsider de acá. Es un punto pan. Hay otro más grande. Entonces lo que les voy a mostrar, todas las diferencias que les muestre son diferencias en el promedio poblacional. No se aplican a cada persona individual, porque si nosotros vemos, hay mujeres que miden 1,80 m y esas mujeres son más masculinas porque caigan dentro del rango de altura femenino. No. Y hay varones que caen dentro del rango de altura femenino. ¿Son por eso más femeninos esos varones? No, simplemente que la variabilidad biológica tiene esta hermosura de hacernos tan distintos los unos a los otros. Y a ver si esta situación les parece conocida. Imagínense esta situación, está una chica cocinando unos huevos fritos para el desayuno. Está el novio de esta chica buscando en la heladera la mantequilla. Amor, ¿no compraste mantequilla? Sí, fíjate que está, la traje recién del supermercado, ayer fui y la compré. No la compraste. Te la debes haber olvidado en el súper porque acá no está. Te digo que sí, fíjate que está ahí. No, te la dejaste en el súper, voy a tener que comprar otra. La mujer tiene que dejar de lo que estaba haciendo, viene a buscar, abre la heladera, saca el paquete de mantequilla. ¿Qué pasó? ¿Por qué los varones nunca encuentran lo que buscan? ¿Será que los varones no sabemos buscar o que las mujeres esconden todo para que nosotros no encontremos las cosas? Vamos a ver el resultado de uno de los juegos. ¿Sí? La figura faltante, ¿cuál era? El reloj.
exactamente, la que faltaba el reloj. Por lo general, y en la mayoría de los casos cuando hago esto, las mujeres logran encontrar el reloj en una mayor proporción que los varones. No siempre sucede, a veces sí, a veces no, ustedes sabrán qué pasa con cada uno de ustedes acá, o siempre es promedio, yo ya les dije. ¿Y esto es por qué? Porque los varones tenemos un tipo de visión que se llama visión en túnel, que es como si todo el tiempo estuviésemos viendo a través de unos prismáticos, ¿sí? Vamos viendo el mundo así, sac, 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 de esta manera. Está muy bueno para ver cosas que están a largas distancias y demás. Sin embargo, por ahí nos perdemos cosas que pasan a nuestros costados. Sin embargo, las mujeres poseen un tipo de visión que se llama visión periférica, ¿sí? Que empiezan a ver y amplían su campo visual. ¿Nosotros no podemos tener visión periférica? Sí. El que hace deporte sabe que tiene que tener visión periférica, porque tiene que ver a dónde está el jugador del otro equipo, a dónde tira la pelota. El que hace teatro tiene que saber cuándo entra uno, cuándo entra el otro, no se le vaya a caer la escenografía encima. Son cosas que se desarrollan. Sin embargo, naturalmente tendemos a ver las cosas de una determinada manera. ¿Y eso es porque tenemos algo raro en los ojos, varones y mujeres? No. Es simplemente la forma en la que le prestamos atención al mundo. Y esto trae algunas consecuencias en la vida diaria, como por ejemplo, se ha visto que los hombres son 2 veces más proclives a los accidentes en la entrada de bocacalles que las mujeres, mientras que las mujeres son más proclives a accidentes. Bocacalles son cuando uno entra a una calle y hay 2, un cruce de calles. Mientras que las mujeres tienen más accidentes de adelante y de atrás, ¿sí? Y se ha visto también, y la ciencia nos ayuda a saberlo, que hombres y mujeres miran en igual proporción al sexo opuesto, solamente que los varones son pescados muchas más veces haciéndolo porque para poder ver tienen que mirar para el costado. En cambio las chicas, mirando por el rabillo del ojo, tienen más posibilidades de ver. Pero existen diferencias sexuales anatómicas en el cerebro. El peso y el tamaño total del cerebro es mayor en machos que en hembras, uno dirá, en hombres y mujeres. Uno dirá, bueno, el tamaño del hombre es más grande, tiene mayor masa muscular para hacerlo, pero si uno corrige por la masa muscular, también sigue siendo mayor el cerebro del macho que el de la hembra. También hay diferencias en cuanto al volumen y a la densidad de materia gris. La materia gris, habrán visto, son los somas neuronales, mientras que la materia blanca son los cables de las neuronas, ¿sí? Las proyecciones. Acá estamos viendo algunos núcleos en los cuales se ha visto que los rojos son los que son de mayor volumen en mujeres, los azules los que presentan mayor volumen en varones. Se ha visto, por ejemplo, que existe el mismo núcleo sexualmente dimórfico que estaba en roedores, también está presente en el hipotálamo humano, que es mayor en varones que en mujeres. Esas diferencias que yo les mostré en el núcleo del lecho de la estría terminalis también, pero no importa, esto es solo para decirles que muchos de los que se habían visto en roedores también se encuentran en seres humanos. Otra diferencia es el cuerpo calloso, que es un tracto de fibras que conecta los 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. Este tracto de fibras es más grande, tiene un mayor diámetro en las mujeres que en los varones. Se ha visto, de hecho, que las mujeres tienen una mayor conectividad interhemisférica, mientras que los varones tienen una mayor conectividad intrahemisférica. Y quizás, y solo quizás, eso consigue explicar por qué los varones solo consiguen hacer una sola cosa por vez. Piensen ustedes, y les voy a dar otro ejemplo, que es capaz que pasa y capaz que no pasa en sus casas, cómo se cepilla los dientes un varón. Un varón llega a la mañana al frente del lavabo, saca el cepillo de dientes, pone la pasta y empieza a cepillarse. Y está completamente sumido a la tarea de cepillarse los dientes. Nada lo va a sacar de ahí. ¿Cómo se cepilla los dientes una mujer? La mujer también llega, también pone la pasta y empieza. Se acomoda la ropa y dice, voy a ir poniendo el lavarropas así, mientras me cepillo los dientes, el lavarropa va funcionando, pone el lavarropa, vuelve a lavarse los dientes y mientras se lava dice, uy, voy a cambiar el rollo de papel higiénico, cambia el rollo de papel higiénico. Si alguien lo cambia en su casa y no son ustedes varones, es una chica que lo está haciendo, ayuden en las tareas hogareñas. Y otra de las cosas, tienen, quizás en esta alta comunicación que tienen entre el hemisferio izquierdo y el derecho, les da esa cierta confusión a la hora de señalar rápidamente, si uno apura una mujer, cuál es la izquierda y cuál es la derecha. No sé si les habrá pasado, porque vas manejando, ayer me contaron de un ejemplo de que iba manejando y decía, en la próxima hay que doblar a la derecha. Vas doblando a la derecha, no, la otra derecha, ¿cuál otra derecha? Hay una sola derecha y una sola izquierda, ¿sí? Quizás esta comunicación entre los hemisferios trae algunas consecuencias ahí.
También hay diferencias sexuales en cuanto al comportamiento, y ya les termino, perdón, en cuanto al juego infantil. Los varones tienden a entrar en juegos que son más de mucho contacto físico, de mucha actividad, mientras que las mujeres tienden a jugar juegos que son más de roles, más pasivos. También la preferencia de juguete, que también hay todo un tema en cuanto a los juguetes de varones y juguetes de nenas. Sin embargo, muchos varones prefieren jugar con autitos y este tipo de juguetes, y las nenas prefieren jugar con muñecas y otro tipo de juguetes de este tipo. Y uno podría pensar, es típicamente cultural, porque a un varón uno le da un autito, una pelota, nunca le regala una muñeca a un varón, y a una nena nunca le regalan un autito o una pelota. Sin embargo, se ha visto en algunos experimentos que monitas macho prefieren pasar mucho más tiempo jugando con muñecas que con autitos, mientras que monitos machos juegan con las dos cosas, igual que todos los niños, pero prefieren pasar jugando mucho más tiempo con el autito que, por ejemplo, con una muñeca, en cuanto a tiempo, nada más. Entonces, a lo mejor también hay algo ahí de la biología que nos está diciendo en cuanto a la preferencia de juguete. La agresión también presenta una diferencia sexual muy grande. El 74% de los varones resuelven sus problemas con agresión física o verbal, mientras que el 78% de las chicas lo hacen mediante el diálogo y la negociación. Además, el 92% de los bocinazos, el 96% de las violaciones, y el 88% de los asesinatos son cometidos por hombres. Veamos la rotación mental de juegos. ¿Cuál era la correcta? La B. La B era la correcta. En este juego, la gran mayoría de las veces lo que los responden correctamente son los varones, ¿sí? En este desencaje de figuras, fíjense cómo le fue a cada uno. Cada uno sabrá cómo le fue ahí. También, las mujeres tienen un poquito menos de aciertos en este tipo de juegos respecto a los varones. Los varones la chuntan más en eso. Y la otra era la diferencia en el tiro al blanco, que en este caso no salió, que les quería mostrar, pero no salió. Las chicas nos golearon, 160 a 150, ganaron las chicas en esta vuelta, pero en el tiro al blanco también casi siempre son los varones los que obtienen mejor puntuación. ¿Y esto por qué? Porque hay ciertas habilidades cognitivas, si bien no hay diferencias sexuales en cuanto a la inteligencia en general, hay ciertas habilidades cognitivas que están más desarrolladas en uno que otro sexo. Las habilidades visoespaciales son las que están más desarrolladas en los varones, tiro al blanco, rotación mental de objetos tridimensionales y encontrar figuras simples dentro de figuras complejas están más desarrolladas en varones y obtienen casi siempre mejores puntuaciones. ¿Eso quiere decir que varones se tienen que dedicar a unas cosas y mujeres se tienen que dedicar a otras? No, cualquiera se puede dedicar a lo que sea. Mujeres tendrán otro camino para llegar a los mismos resultados que los varones y esta diapositiva lo que intenta mostrar es eso. Quizá la mujer, siguiendo las instrucciones, llega perfectamente a armar el avión, mientras el varón se va armando la idea en la cabeza y lo puede armar exactamente igual que una mujer y no hay diferencias en ello. Última actuación, les prometo. Imagínense esta otra, van manejando desde Concepción a Santiago, va manejando, no sé por qué, pero siempre maneja el varón también, habría que revisar esas cosas, maneja el varón, y está la chica acompañándolo al lado. La chica le dice, amor, ¿querés parar a tomar un café? No, mi amor, estoy bien, gracias. Y sigue manejando. Él piensa que divina, cómo piensa en mí. Al cabo de 7 minutos de que no se ha dicho ni una sola palabra en el auto, el varón empieza a sospechar que algo raro está pasando. Entonces, muy inocentemente pregunta, querida, ¿está todo bien? Sí, está todo perfecto. Y en ese perfecto se dio cuenta que estaba todo mal. Y lo peor de todo es que no sabe por qué está todo mal. Bueno, y entonces, ¿por qué no me hablás, no me decís nada? Nada. Hace 3 horas que me tenés viajando, podríamos haber parado a tomar un café, estoy cansada y qué sé. ¿Por qué no le dijo que quería tomar un café ella en vez de ofrecerle el café al varón? ¿Por qué dio esa vuelta? Y vamos a ver por qué. Fluidez verbal, palabras que empiecen con F. Las mujeres pueden decir hasta 8 palabras, se les ocurren más o menos, 8 palabras que empiecen con F, los varones alrededor de 4 o 5, por ahí, 6. Fluidez ideacional, cosas de color azul.
La mujer puede decir entre 6 y 7, a los varones se nos ocurren casi 3, más o menos, en promedio. ¿Qué habilidades cognitivas o verbales estarán más desarrolladas? ¿Qué habilidades cognitivas estarán más desarrolladas en mujeres? Bueno, son las verbales, ¿sí? Las mujeres tienen una lateralización menos marcada del lenguaje y además las niñas empiezan a hablar antes y tienen el doble de vocabulario que un varón de la misma edad, ¿sí? Además, obtienen mejores notas en gramática y ortografía y utilizan un lenguaje indirecto, mientras que los hombres utilizan un lenguaje más textual. Eso también hay que verlo, ¿no? Porque años de patriarcado poniéndole el pie encima a las mujeres ha llevado a que ellas tengan que hablar de manera indirecta para poder decir lo que piensan. Entonces quizás eso tenga muchísimo que ver, y ahí vemos la cultura cómo tiene que ver, a la hora de cómo se expresa una mujer, ¿no? Quizás este método indirecto de poder decir lo que piensa y demás tiene que ver con la forma en que la cultura nos ha ido moldeando de alguna manera. Pero sin embargo, todas estas diferencias que se han dado a lo largo del tiempo en cuanto a las diferencias sexuales en el cerebro han llevado a despertar ciertos monstruos como la educación sexualmente diferenciada. Los varones aprenden de una forma, las mujeres de otra, hay que separarlos, son distintos, los separemos en distintos colegios, que cada uno vaya a su curso, vayan distintas cosas. Se ha visto que incluso ha llevado a la comunidad científica a publicar un paper que diga que la educación sexualmente diferenciada, digamos, la educación por sexo, lo único que tiende a hacer es fomentar aún más los estereotipos de género y es contraproducente, de hecho, para cualquier sociedad. Y de hecho se ha visto que todos los cerebros, tanto de hombres y de mujeres, no existen un cerebro masculino y un cerebro femenino, son cerebros que son mosaicos de estructuras, en donde hay estructuras masculinas y estructuras femeninas. Si bien hay ciertas estructuras, como habíamos visto antes, tienen cierto tamaño en varones y otras en mujeres, en promedio, se ha visto que los cerebros de cada persona en realidad son un conjunto de estructuras masculinas y femeninas dentro de un mismo cerebro. Y por último, ¿es importante estudiar diferencias sexuales en el cerebro? Sí, es importante estudiarlas. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades neurológicas y psiquiátricas se expresan en patrones sexualmente dimórficos. El síndrome de Tourette, el autismo, la dislexia y el retardo mental son 3 veces más frecuentes en varones que mujeres, mientras que la anorexia nerviosa, la bulimia, la depresión y los desórdenes de ansiedad son 3 veces más frecuentes en mujeres que en varones. Entonces, ¿qué nos define como hombre y como mujer? Y con esto ya termino, les prometo. Aunque se considere que el sexo está determinado biológicamente, nuestro género y la percepción que tenemos de nosotros mismos es mucho más importante para nosotros que lo que puedan decir los genes, los cromosomas sexuales, las gónadas, las hormonas y demás. Y por eso quiero compartirles un último videíto, y con esto, sí, de verdad termino. Siempre les digo que es lo último y mentira. Ya sabrán que los cordobeses somos mentirosos sobre todo. Por causas ajenas a su voluntad, 2 de las actrices que diariamente triunfan sobre este escenario hoy no pueden estar aquí. Pobrecillos. Así que se suspende la función. A los que quieran se les devolverá el dinero de la entrada, pero a los que no tengan nada mejor que hacer, y para una vez que venía al teatro, es una pena que os vayáis. Si os quedáis, yo prometo entreteneros contando la historia de mi vida. Adiós, lo siento, ¿eh? Si les aburro, como que roncan, así. Yo me cosco enseguida y para nada eres mi sensibilidad, ¿eh? De verdad. Me llaman la agrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Tiras a la basura porque un año después me la pusieron así de otro palizón. Ya sé que me da mucha personalidad, pero si llego a saberlo, no me la toco. Continúo. Teta, 2, porque no soy ningún monstruo. 70 cada una, pero estas las tengo ya súper amortizadas. Silicona en... ¿Dónde? Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que ya las cuentas porque yo ya la he perdido.
Limadura de mandíbula 75.000. Depilación definitiva al láser, porque la mujer también viene del mono. Bueno, tanto o más que el hombre. 60.000 por sesión. Depende de lo barboa que uno sea, lo normal es de 2 a 4 sesiones. Pero si eres folclórica, necesitas más, claro. Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Y con esa frase me quería quedar. Uno es más auténtico cuanto más se parece a lo que soñó de sí mismo. ¿Sí? No importa lo que digan los genes, los cromosomas, los genitales y demás. Uno tiene que vivir feliz con la vida como uno se percibe y así nos tienen que percibir el resto también. Muchísimas gracias por haberme escuchado y perdón. Perdón por haberme extendido todo lo que me extendí. Muchas gracias, Franco. No vamos a tener tiempo para preguntas, pero podemos hacerlas en el coffee break. Tomamos el café